Hoy, amigos, nos vamos a adentrar en el mundo de la escritura, de la mano de una amiga, Alicia García Herrera, que es una escritora que yo la conocí ya hace tiempo, a través de uno de sus libros, Mitología griega, pero ella escribe mucho de muchas cosas y ahora lo que ha hecho es que ha editado un nuevo libro que se llama La Dama Blanca, de Plaza Llanés, donde habla de un tema apasionante, como es Tolkien. ¿Recuerdan a Tolkien ustedes? Tolkien, el Señor de los Anillos. Ella junta los dos mundos, ese mundo que conoce muy bien de Tolkien y su mundo inventado por ella, que es el de la Dama Blanca. Bueno, Tolkien es un escritor de fantasía Claro, o de mitología, según se mire, al que muchas personas, muchos jóvenes de hoy conocen por El Señor de los Anillos las dos torres y exacto, y desconocen su en realidad sus novelas, su literatura, su saga. Esto pasa con muchos, ha pasado con muchos otros autores, ¿no? ujú. Yo recuerdo, y a veces las interpretaciones que se hacen de las novelas, pues a veces son auténticas obras de arte y a veces son nefastas. Yo recuerdo una vez que le hice una entrevista a un escritor que yo admiraba en mi adolescencia, que era Juan Marsé. Cuando estaba estudiando periodismo tuve la oportunidad de hacer una entrevista en su casa, porque yo decía de cuando además entraba en los estudios de bachillerato, decía, cuando leía Últimas tardes con Teresa, decía, este escritor, yo en algún momento tengo que entrevistarlo, tengo que hablar con él. Pues fue una entrevista muy bonita. Y una de las cosas que decía él es que, claro, se habían llevado al cine algunas de sus novelas, entre ellas Últimas tardes con Teresa, y estaba descontento de esas interpretaciones que se habían hecho en el cine. Decía, yo es que realmente no sé lo que ha querido hacer el cine con mis novelas porque no acabo de entender. Bueno, con lo de Tolkien, pues unos estarán contentos y otros dirán que son auténticas tonterías respecto a la novela de Tolkien, ¿no? Y a uno le gustarán más las novelas y a otros más las películas. Y otros habrán visto muchas veces las películas y no se habrán leído nunca las novelas. Claro, es lo que pasa, que por las películas, mucha gente obvia al autor real en el que se basa la película. Bueno, Tolkien es un autor al que nuestra Alicia García Herrera, la autora de La Dama Blanca, admiraba en su adolescencia. El resultado de esa gran admiración adolescente, pues es esta novela, La Dama Blanca, que por supuesto recomendamos. Y lo principal es que ella hace digamos que vamos a ver, ¿cómo lo diría? Paralelismo. Una reinterpretación o una imaginación de lo que pudo haber sido la parte de la vida de Tolkien, porque estuvo, pues, a raíz de su participación como soldado en la Primera Guerra Mundial, contrajo unas fiebres que le llevó al hospital, y en este hospital fue atendido, pues claro, por enfermeras, concretamente por una enfermera, y Alicia se imagina que la enfermera que le atendió, pues es esta dama blanca, la convierte en protagonista de su novela y se imagina que esta dama blanca fue la que inspiró a Tolkien para crear el personaje de la elfa Galadriel. Bueno, pues ya ha mencionado Antonia la elfa, pues de eso es que los mundos y las tramas tienen mucho que ver con los paralelismos de El Señor de los Anillos y este libro, pero esperamos que la entrevista con Alicia sea todavía mucho más extensa. Ella sabe mucho de todo y en su mente bulle la fantasía, por así decirlo, todo tipo de fantasía. Y nos vamos a centrar con ella, pues eso, en estos temas, en estos y otros temas, la mitología también, y cómo ella pues lo conforma en su mente, en su creatividad, que no sabemos de dónde viene, si es una cosa de un universo que se pone en contacto con nosotros o no, pero esa creatividad que sobre todo en los mundos de la fantasía está muy presente.
Bien, volvemos de nuevo con otro programa de El viajero cuántico. Alicia García Herrera es máster y doctora por la Universidad de Valencia. Se ha dedicado habitualmente al ámbito de la investigación en ciencias sociales y humanas. Ha colaborado con la sección cultural del diario La Vanguardia y su suplemento, y también en la revista de Letras, también con otras revistas literarias como Quimera, La Retaguardia, Mercurio y Crátera, además de ser conferenciante. En el 2017 fue galardonada del primer premio de narrativa de la Dirección General del Institut Valencià per les Dones i per la Igualtat de Gènere, con la obra Calle Progreso 36. Calle Progreso 36 se vende. Es autora de dos ensayos jurídicos y de la obra divulgativa Eso no estaba en mi libro de la mitología griega, de Almuzara, del 2021, y ahora La Dama Blanca de Plaza Llanés en el 2023, sobre el escritor J.R.R. Tolkien, que es su primera novela, además. Bueno, aparte de eso, su currículum es más grande. Pero buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Antonia. Hola. Yo tengo un dilema. Yo no sé si Alicia es Alicia la abogada, Alicia la doctora de la universidad, Alicia la elfa, o Alicia, como había tenido un libro por aquí, que tú perteneces a la sociedad Tolkien, tienes un nombre mágico también, algo así. ¿Quién es Alicia? O Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Alicia es una niña casi que quiere ser escritora, o sea, eso para empezar. Lo que ocurre es que a medida que va creciendo se va dando cuenta de las dificultades que entraña, al menos en este país, el tener una profesión creativa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se tiene que dedicar a otras cosas para poder sobrevivir. Una de esas cosas que hace es precisamente dedicarse al ejercicio de la abogacía. Pero tengo que decir que yo he ejercido mucho menos de lo que parece. O sea, porque como dice ese refrán, la cabra siempre tira al monte y yo lo que siempre quise es escribir. Entonces, cuando entro en la Facultad de Derecho y estoy ya en los últimos cursos, de que una de las vías que yo tengo para dedicarme a la escritura y a la investigación y al aprendizaje es precisamente el ser profesora. Aquello fue muy complicado, o sea, de hecho yo nunca lo logré, o sea, el quedarme permanentemente en la universidad como profesora, con lo cual en ese deseo de sobrevivir y de tener una cierta independencia económica, pues tuve que hacer otras cosas, ¿no? Pero yo lo que siempre quise ser es escritora y vivir de la literatura y dedicarme a compartir a través de conferencias y de otras cosas. Y es curioso, Aníbal, porque cada vez que me he querido tomar en serio la profesión, el derecho, la vida me ha sacado de ahí, o sea, a través de diferentes mecanismos, ¿no? El año pasado, cuando estaba a punto de publicarse La Dama Blanca y yo ya llevaba 2 años dedicándome con más intensidad, al mismo tiempo que quería repasar el manuscrito y también publicarlo, pues tuve un accidente grave. Y bueno, tuve que dejar de ejercer mi profesión y dedicarme más exhaustivamente a lo que era revisión de la dama, publicación y luego pues toda esa fase de promoción, ¿no? Entonces, en ese momento, pues claro, no te lo planteas como yo lo estoy viendo ahora, pero lo que sí que veo es que parece ser que la vida me conduce a seguir escribiendo y divulgando también lo que escribo y compartiéndolo con todos vosotros. Y es ahí realmente donde yo me siento más feliz y siento que estoy dando mi máximo, ¿no? de posibilidades creativas también. Es un poco Yo, es yo, eso. yo, yo te entiendo perfectamente porque yo soy publicista, pero aparte Sí. lo que me gusta es la parapsicología, la magia, el esoterismo, el ocultismo. Entonces, enseño eso, pero la verdad es que he podido compaginar las dos cosas al mismo tiempo. Pero claro, es un dilema que uno tiene, aunque yo creo que el dilema tuyo está resuelto, ¿eh? Lo siento por tus alumnos de la universidad, que te lean, ya está, dedícate a escribir porque este último libro, la Dama Blanca, es una delicia. Yo ya te había conocido con este de la mitología griega, que lo tengo aquí, que ya me encantó. Recuerdo que cuando empezó la andadura del viajero cuántico, decía Antonia, digo, ya al equipo, ¿no? Tengo que poner la entrevista de la mitología griega de Alicia en algún momento. Voy a recuperar aquella entrevista y la voy a poner. Pero bueno, el universo es así, es escrito este de la Dama Blanca, y eso nos va a llevar a un poco a hablar de las dos cosas, y esa entrevista ya la pondré o ya la pondremos, o vete tú a saber qué hacemos. Hablaremos de ella. Sí. Yo,
Yo, Alicia, veo un cierto paralelismo entre ti y Tolkien, que de él vamos a hablar, por supuesto, porque tú con tu accidente, pues la vida te empujó pues a estar ahí encima de la Dama Blanca y a Tolkien, vamos a explicarlo también, pues estaba en el frente del Somme en la Primera Guerra Mundial, contrajo unas fiebres que le llevó al hospital y ahí pues empezó, supongo, a pergeñar pues parte de su gran obra, ¿no? Y en eso, de ahí parte en realidad la Dama Blanca, ¿no? Porque tú imaginas que, bueno, él conoce, o la enfermera que le cuidó, pues fue la inspiración, la persona que la inspiró para escribir su gran obra. Pero en realidad esa enfermera, tú creas el personaje, que es la Dama Blanca, que es Gala, a ver, Garfield, ¿no? Eliart. O Eliar, sea, perdona. sí, yo Eh, juego con una especie de sí, acrónimo. O sea, Gal- no tiene nada que ver con el origen del nombre de Galadriel según Tolkien, pero bueno, me ha gustado jugar con esa idea también. pero que en realidad tú te imaginas que esa Gala Eliar sería la inspiración de la elfa Galadriel de Mm. Tolkien, ¿no? Gala, en realidad, ¿quién fue? No existió, pero en algo te basas, en alguna persona real te basas para crear a esa dama blanca, ¿no? Bueno, yo creo que puede ser el compendio de muchas personas. O sea, lo que intento expresar a través del personaje es cómo podía vivir una mujer a principios del siglo XX que realmente quiere hacer otras cosas diferentes a estar dentro de un matrimonio. Ujú. Si yo repaso un poco la historia del personaje, que a lo mejor no aparece del todo reflejada en La Dama Blanca, es una historia mucho más compleja, nos encontramos con una persona, una joven, que además tiene un físico extraordinario también. Está dentro del seno de una familia burguesa y tiene un hermano mayor que estudia medicina siguiendo, digamos, la estela del padre, que es un médico importante en París, y ella querría hacer lo mismo, o sea, también. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como tiene una gran belleza, tiene también una madre ambiciosa, entonces al final parece ser que su única salida es el El matrimonio. Un matrimonio de matrimonio que conveniencia. además exactamente es de conveniencia, es un matrimonio también de alto standing, porque ya precisamente esas capacidades físicas que tiene y esa buena educación que también tiene ella, y esa presión familiar y luego también otras circunstancias que no quiero desvelar, que son también personales, la llevan a renunciar a un amor juvenil que es idealizado, es casi como un poco platónico, y a tomar otra elección, otro camino que la conduce pues, a una situación vital de infelicidad total. O sea, luego lo que ocurre es que se desata la Primera Guerra Mundial y esto sí que es real. Muchas grandes damas de la aristocracia sí que, sobre todo inglesas, o sea, ocurre en todos los países, Mm. pero yo he prestado mayor atención a lo que sucede en Inglaterra y esas altas damas de la aristocracia que levantan hospitales también en Europa y en otros puntos, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, pues todo el mundo, incluso las mujeres, quieren dar su aportación a la guerra, porque nos estamos encontrando ya desde el principio con un modelo de guerra nueva para la que ellos no están realmente preparados. Digamos que la Primera Guerra Mundial es la última guerra romántica, pero ese romanticismo luego se tiene que enfrentar a unos avances tecnológicos brutales que también se ponen al servicio de la guerra y que Mm. van a provocar muertes masivas. Entonces, en ese momento lo que sucede es que la mayor parte de los jóvenes que estaban activos acuden al frente y en la retaguardia pues quedan trabajos que habitualmente hacían ellos y quedan un poco pues como vacíos. Es en ese momento en el que las mujeres toman un poco el mando y ayudan, ¿no? O sea, hay algunas que se quedan junto al fuego del hogar, manteniendo viva la llama y esperando a que el regreso, pero otras no, otras deciden ser pues, más activas. Entonces, en este contexto, yo sitúo a Gala Eliar como una dama que es de origen francés, pero que pertenece a la aristocracia inglesa por razón de matrimonio. Ujú. Ella puede haber levantado perfectamente un hospital, o sea, puede haber sido a Francia, un país con el que ella es particularmente sensible, porque toda la tragedia de la Primera Guerra Mundial está sucediendo en suelo francés. Mm. Pero lo que ocurre, lo que ella hace es aprovechar, digamos, ese contexto de guerra para dar salida a una vocación y al mismo tiempo salir de ese matrimonio que la hace infeliz
y expiar también un poco una culpa que ya va arrastrando por una serie de vivencias que quedan reflejadas en el libro. Esto sí que tiene mucho que ver con un personaje que sí que menciono en el libro y que es un personaje histórico, es la duquesa de Westminster. Lo que ocurre es que yo aquí sí que perfilo un arquetipo de mujer que es un poco diferente. O sea, la duquesa de Westminster sí que tiene una parte alocada, o sea, vividora, ¿no? Que no tiene Gala Eliar. O sea, Gala Eliar es una mujer que solo quería, durante su juventud, quería solamente ser enfermera o médico. O sea, hubiera Materializar querido una estar. serie de aspiraciones, Sí, digamos. era pues como eso que hoy día parece tan normal que una joven quiera estudiar medicina y de hecho es que además podemos comprobar que en nuestros hospitales hay un número ingente de mujeres hoy día, ¿no? Parece que en sectores como el derecho y la medicina hay una cantidad de mujeres muy elevada. Pero Mm. claro, cuando nos situamos a principios del siglo XX, el que una mujer vaya a la Sorbona, como va el hermano de Gala Eliar, que al final se hace médico, pero bueno, aparece poquito y porque muere enseguida, además también en la Primera Guerra Mundial, pues eso es prácticamente inviable. Y encima, como es muy guapa y es muy culta, pues entonces ya se ve como una especie de objeto de consumo para ser algo bonito en un matrimonio en el que realmente es infeliz. La duquesa de Westminster tuvo otras vivencias, o sea, ella, pues digamos que tenía una vida paralela al margen de su esposo. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, en este caso concreto, el esposo sí que quiere pedir el divorcio. O sea, en el caso de Galalear pasa exactamente lo mismo, la guerra digamos que lo interrumpe, pero luego viene pues otras vivencias que al final hacen que ese divorcio no se materialice. Sí que sucede en el caso de la duquesa de Westminster, que además se enamora de un paciente mucho más joven que ella y al final termina casada con él. O sea, entonces este personaje de la duquesa de Westminster sí que me sirve un poco para inspirarme, pero yo he querido quitar toda la parte frívola que sí que tiene esta mujer, Constance Lewis, y sin embargo configurar otro tipo de personaje. Un personaje que por otro lado entronca con la tradición literaria Decimonónica. de la mujer infiel también. Es decir, es un tema que se aborda tangencialmente también en el libro. Es decir, aquí nos encontramos con un perfil de heroína en el que nos damos cuenta de que, por un lado, se le niega precisamente por sus características físicas. Si hubiera sido muy fea, eh, a lo mejor no hubiera podido emparentar con la aristocracia inglesa, Mm. ¿no? Pero sí que se usa, digamos, esa superioridad física, ¿no? Pues para abocarla a una situación que al final no le ayuda en su desarrollo personal, ni a la hora de canalizar pues su pasión, que es la medicina. Es decir, yo aquí en el libro la configuro como una adolescente que revisa la biblioteca del padre y aprende muchas cosas, ¿no? Luego, cuando la encontramos en el hospital sirviendo como voluntaria, hay que aclarar que las voluntarias que parecían, o sea, que hacían como papeles de enfermeras y que vestían con ropas blancas, Antes. no eran enfermeras, es decir, había una diferencia, eso sí que lo intento reflejar en el libro, entre lo que es la enfermera titulada y la enfermera BAD o voluntaria. O sea, las voluntarias simplemente lo que hacían era cuidar de los enfermos, barrer el suelo, Acompañar un poco. acompañar. Sí, bueno, pero luego realizaban trabajos muy duros. Sí, 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 sí. Y aparece también reflejado una situación que es que Gala tiene que estar durante un tiempo en una casa de curación para enfermeras, que también levanta otra alta dama que decide no quedarse en su casa mientras está sucediendo la guerra, porque estas mujeres trabajaban tanto y de manera tan exhaustiva que eran casi igual que los soldados en el frente, estaban sometidos a un fuerte estrés de combate, ellas en la retaguardia y gestionando tanto hospitales de campaña como también los hospitales que estaban bajo la tutela de la Red Cross. O sea, al principio, por ejemplo, la duquesa de Westminster sí que levanta un hospital en el casino de Letuquet, que era una zona de veraneo al que empiezan a acudir muchos ingleses para hacer también actividades deportivas a principios del siglo XX. Entonces, ella toma el casino y levanta un hospital. O sea, un hospital es curioso porque a veces pues, por las tardes se escucha tocar el piano o ya a lo mejor se ponía sus mejores galas e incluso una tiara y paseaba entre los enfermos. Luego también hacía otras cosas, hay fotografías también y documentos interesantes que la ves conduciendo una ambulancia o la ves remendando en una máquina de coser pues sábanas u otras cosas, ¿no? Entonces, quiere decir que ella también sabe usar muy bien
la guerra, ¿no? Pues para expiar esa culpa. Bueno, ya digo que Selah, la duquesa de Westminster, sí que lleva una vida alocada, incluso tiene un romance, bueno, uno o varios romances, pero durante uno de esos romances está fuera de su casa y muere uno de sus hijos, lo cual, claro, es bastante grave Trágico, claro. también. Entonces, yo sí que tomo como referencia este personaje y lo que hago es construir un arquetipo que es completamente contrario, es decir, Galeliar por su condición de condesa, o sea, es la condesa de Aldrich, podría haber levantado un hospital y haber adquirido ese protagonismo que adquiere también la duquesa de Westminster. De hecho, es que además se ampara en su hospital, de hecho, pero lo que hace es renunciar al anonimato, porque lo que quiere es servir de verdad. O sea, lo que quiere es poner esos conocimientos que ella adquiere durante la adolescencia, tanto por lecturas como por casi ósmosis, o por observación de lo que hace su padre y su hermano también. Entonces los pone al servicio de los pacientes. Y de hecho sí que tiene mucho éxito, ¿no? Ayudando a los médicos que están trabajando en el hospital número 1 de la Red Cross. Que además, aquí permitidme una digresión, es un hospital puntero en ese momento en el estudio del cell shock. O sea, estos síndromes neurológicos, ¿no? Que vienen asociados al estrés de La estar guerra. viviendo en una trinchera. Es que hay imágenes, hay documentos gráficos, también pequeños vídeos en los que se ve y estudios también que están firmados por doctores que pasan por ese hospital, ¿no? Entonces, yo juego un poco con la idea de que algunos síntomas neurológicos que tiene Tolkien cuando llega al hospital, que eso está perfectamente documentado, lo que no está documentando es que se pueda achacar médicamente a un síndrome de estrés postraumático por haber estado en una trinchera que tiene Tolkien. Pero es que sí que es verdad que, digamos, que pierde la vista durante un tiempo breve y que, claro, parece un poco complicado pensar que solamente por tener fiebre quintana, que es por lo que él llega al hospital, al final resulta evacuado a Inglaterra. Es decir, es posible, y esto es especular nada más, es una posible teoría que dejo simplemente apuntada muy sutilmente en el libro, que hubiera podido tener síndromes neurológicos mayores que hubieran podido justificar esa evacuación. Entonces, yo ubico a Galaliar en todo este contexto y aprovecho pues para hablar pues eso, un poco de avances de la enfermería, de cómo era la situación de estas mujeres, de cómo la guerra posibilita el que deseos que hoy en día son perfectamente legítimos y lo vemos muy bien en el personaje actual. O sea, yo aquí lo que hago es confrontar a dos mujeres que tienen deseos o ambiciones que son parecidas y ver cómo el contexto histórico propone soluciones diferentes para cada una. O sea, ¿por qué una mujer no puede tener derecho a vivir su sexualidad, a expresar su amor? O sea, a desempeñar una profesión activa en la que además es competente y ayuda a otras personas. Pues eso que parece tan fácil en el siglo XXI era realmente complicado en el siglo XX. Y el personaje de Galaliar me ayuda un poco pues, a contextualizar todo esto, a ponerlo de relieve. Algo ha pasado en un siglo, o sea, Claro, de hay diferencia mucho. entre una y otra. Pero si nos damos cuenta, a pesar de que ha habido grandes avances y ha habido grandes cambios, el sufrimiento humano, o sea, por No, eso ha aumentado. deseos insatisfechos o porque te rompan el corazón, prácticamente es el mismo. Es decir, Claro, ahí no hemos avanzado tanto, es decir, Es no una, hay soluciones ante problemas universales como puede ser el desamor, por ejemplo. claro. La Dama Blanca es una historia de amor, hay que Sí. decirlo. Es una historia de amor muy bonita, que todos los elogios de la crítica te dicen que es una maravilla, que es una novela sencilla, pero es una novela muy bonita, con un trasfondo. Y tú has dicho que confronta a dos personajes, a dos mujeres, pero también confrontan dos mundos que tal vez uno de ellos es un poco desconocido, porque es la vida de Tolkien. Recordemos que la vida del Tolkien es el que escribió El Señor de los Anillos, que le pasaron muchísimas cosas, entre ellos haber estado en la Primera Guerra Mundial como militar, padeciendo como militar, y tú confrontas el mundo de Tolkien, del Tolkien real, no del Tolkien del Señor de los Anillos, lo confrontas con este otro mundo, ¿vale? Que tú te inventas, en el que creas esos personajes. Y todo esto es muy bonito, porque yo creo que la vida del Tolkien es muy desconocida. O sea, Completamente. Sí, mira, la vida de Tolkien, bueno, hay muchas biografías que analizan la trayectoria de Tolkien o que se detienen sobre todo pues, en esa faceta que es más académica, ¿no? Pero yo creo que hay una parte que yo he reflejado en el libro
que es muy heroica. O sea, todo lo que le sucede a Tolkien, desde prácticamente su nacimiento hasta que ya termina la Primera Guerra Mundial y ya pues lo vemos, después de una serie de vicisitudes, al final lo vemos asentado como profesor. Y ya ahí ya puede llevar una vida pacífica, está casado, es padre de familia, puede cumplir con sus obligaciones religiosas, también con las obligaciones creativas. Es decir, a partir de ella hasta el momento de su muerte, con 82 años aproximadamente, es una vida pacífica en la que se dedica a crear. Pero sí que es verdad que desde el momento en que nace, incluso hasta el momento en que termina la guerra y ya aparece asentado, hay un componente heroico en su vida que habitualmente ha pasado bastante desapercibido, ¿no? Se ha narrado por parte de biografías. Yo creo que la de Carpenter sigue siendo una biografía esencial para conocer a Tolkien. Pero lo que es muy desconocido, y es en lo que yo me he querido centrar, es precisamente toda la vivencia militar que tiene Tolkien y que además transcurre en un periodo muy breve. O sea, el tiempo que él está realmente en Europa, en el frente del Somme, y en el que además no participa de una manera demasiado activa, solamente tiene, en realidad, o sea, es justamente antes de caer enfermo cuando protagoniza su prácticamente única acción militar. Hay otra un poco antes, durante julio, en la que también participa de una manera activa, pero sobre todo es en la toma de la trinchera Regina, donde vamos a ver a Tolkien participando realmente de una experiencia bélica, ¿no? Pero claro, eso le resulta a lo mejor tan impactante que su organismo se debilita y entonces contrae fiebre de las trincheras, ¿no? Entonces, nos vemos ayer estábamos haciendo referencia en un curso que he hecho muy intensivo con la OIM en colaboración con el Museo de Historia Militar y en el ICAB. Hablábamos precisamente de esto, ¿no? Del impacto que tuvo que suponer para un estudiante destacado que se licencia con honor, se gradúa con honores, ¿no? Y que tiene que aterrizar de repente en un conflicto bélico en el que no le viene bien vitalmente porque supone una interrupción de muchas cosas, ¿no? Nos vemos a un Tolkien que es huérfano desde la adolescencia. Primero, es huérfano de padre en una edad muy prematura, o sea, 3 años y medio tiene cuando pierde a su padre de una manera bastante traumática, además, porque sucede durante un viaje que hace con su hermano y con su madre a Inglaterra. El padre está en África, que es donde nace él, y entonces ya la familia nunca más vuelve a África ni vuelve a ver al padre porque muere de fiebres hemorrágicas durante ese viaje, ¿no? Entonces, y luego posteriormente, siendo su madre el puntal fundamental para él y prácticamente su único refugio, la pierde durante la adolescencia, cuando ya ha logrado ingresar en la Kinnear School, que es, digamos, el trampolín que le permite después llegar a Oxford, porque ahí es un estudiante ya muy destacado. Entonces, claro, nos vemos una persona que ha luchado mucho para conseguir cosas, que paralelamente cuando se enamora también de su novia en la adolescencia, tiene que renunciar a ella transitoriamente porque lo prioritario son los estudios. Y justamente cuando le falta un año para graduarse, resulta que viene una guerra que es un auténtico cataclismo. Al principio, los jóvenes tienen la sensación de que esa guerra va a durar solamente unos meses. Y luego esa tregua de Navidad que hay en 1914, las Navidades de 1914, da pie a pensar que puede ser así. Pero bueno, luego al final nos encontramos con una Europa completamente quebrada por una guerra de trincheras en las que se está desangrando lo mejor de la juventud inglesa y alemana y francesa también. Entonces, porque allí no había rangos, es decir, todos acuden a la llamada de las armas. Intelectuales, o sea, que están en las Sí, sí, trincheras, todo el mundo. obreros, todo el mundo, es decir, es una llamada masiva la que hay, ¿no? Entonces, pues claro, cuando él llega allí y ve lo que él califica como el horror animal de las trincheras, pues el impacto es tan fuerte que a pesar de que la experiencia es corta, indudablemente va a tener que influir sobre su obra literaria. Es decir, él tiene, desde la adolescencia, él tiene el deseo de crear. O sea, hay una pulsión creativa importante en Tolkien, una pulsión que incluso le lleva a inventar lenguas. Pero como luego es estudiante de filología, su proximidad a la literatura y especialmente a los cuentos de hadas es notoria también. Además, es una persona muy curiosa, ya muy destacado e incluso se relaciona a través de clubes o asociaciones juveniles a las que son tan aficionados los ingleses, ¿no? Para potenciar de alguna manera esa pulsión creativa que Tolkien tiene, ¿no? Entonces, lo que yo hago siempre
o lo que he hecho en La Dama Blanca es preguntarme de dónde sale todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que de la mente de alguien podamos llegar a construir un mundo que al final se convierte en un bestseller literario? O sea, también esto no es enseguida, es decir, hay también una serie de pasos, ¿no? Hasta que la obra de Tolkien, que al principio tiene un éxito modesto, a él le cuesta mucho publicar. Al final llega a convertirse en un fenómeno muy de masas, incluso en vida del escritor. Entonces, son preguntas a las que yo intento resolver a través de La Dama Blanca. Y sí que es verdad, y ya con esto termino la pregunta, que va a ser la primera vez, al menos que yo sepa, que vamos a ver a Tolkien metido en una trinchera. Es decir, es un Tolkien literario, un Tolkien imaginado, pero sí que es cierto que aquellas experiencias bélicas en las que él participa y todo ese contexto, igual que lo que ocurre en el hospital, todo eso está perfectamente documentado. Pudo haber pasado a Tolkien todo esto y pudo haber sentido y pensado así. Aquí yo a Tolkien le pongo en un pequeño brete. O sea, ya. Pero en Sí. cualquier caso, se considera a Tolkien el padre de la literatura, de la moderna literatura de Fantasía. fantasía. Claro, en una Europa tan convulsa, Primera Guerra Mundial, luego el periodo de entreguerras, donde triunfan las vanguardias, movimientos como el, por ejemplo, se me viene a la cabeza el expresionismo, el existencialismo, que se basa mucho en la realidad y en ese pesimismo atroz, ¿no? De la realidad, de por qué estamos aquí, para morir, ¿no? Y sin embargo, Tolkien escribe fantasía. Puede ser para escapar precisamente de esa realidad tan convulsa, tan mala, tan terrible de ese periodo de nuestra vieja Europa. Bueno, vamos a ir por partes para responder a la pregunta. O sea, lo primero, decir que Tolkien tiene una especial afición a los cuentos de hadas. O sea, eso para empezar. Y de Bueno, hecho, tiene un ensayo que son Fairy Stories, donde él analiza lo que significa literariamente el cuento de hadas, que para él es la manifestación literaria más pura. O sea, partimos de ese bagaje cultural y del interés que él tiene hacia la cultura anglosajona y hacia un libro que para él va a ser fundamental, que es el Kalevala. El Kalevala lo que hace es recopilar mitos finlandeses. Entonces, desde el último año de instituto, en que él conoce el Kalevala y conoce esa recopilación de mitos de Finlandia, que bueno, cuando tú los lees parecen pues pequeños cuentos de hadas, una sucesión sucesiva o sea, una sucesión de historias que recuerdan un poco pues, a los cuentos, ¿no? En los que hay mucha verdad o sustrato mítico también, ¿no? Entonces, partimos de un Tolkien que está interesado en todos estos temas y ya se da cuenta de una cosa ya desde el principio, que Inglaterra no tiene una mitología propia, porque él no considera que, por ejemplo, todo el mundo de leyendas artúricas, que es bastante artificioso y que además proviene de Bretaña, mm, sea algo netamente inglés. Entonces, hay ya pues como un germen o una pequeña inquietud de decir, fíjate, a mí me gustaría hacer algo parecido a aquello que hizo Lonrod cuando recopiló pues, todos estos mitos finlandeses bajo un único libro que es el Kalevala, ¿no? Entonces, él se da cuenta ya de ese vacío en Inglaterra, ¿no? Y es algo que se propone, es decir, comenta con los amigos del Tea Club and Barrovian Society, que son fundamentalmente cuatro que además también acudirán a la guerra y dos de ellos mueren, todas estas cosas, ¿no? Y hay un episodio muy interesante que también yo reflejo en el libro, que es el Concilio de Londres, en el que cada uno de estos amigos, Rob Gilson, Geoffrey Bache Smith, él mismo y también Christopher Wiseman, cada uno habla de sus ambiciones creativas, ¿no? Y de que cómo cada uno puede, a través del arte, encender una luz que alumbre al mundo. Entonces, la decisión que toma Tolkien en este momento, antes de la guerra, es de ser poeta. Él lo que quiere sobre todo es ser poeta, porque la poesía parece que está más entroncada pues, con ese sustrato mítico, ¿no? Que a lo mejor en el fondo, bueno, lo vemos también con Homero, ¿no? O sea, estos poemas épicos que relatan grandes historias. Pues de alguna forma ya está encendido ese germen de que él lo que quiere, aunque no lo tiene del todo definido, es hacer algo parecido a lo que hizo Lonrod en su momento, pero dedicado a Inglaterra. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, ese propósito, digamos, que está más o menos definido, ¿no? Y la guerra, pues, lo que supone es acelerar ese afán creativo de Tolkien. Y claro, cuando después pasa unos breves meses en Europa
en la picardía francesa junto al río Somme, participando de una manera más o menos activa pues, en toda esta experiencia bélica que supone la Primera Guerra Mundial, pero en 1916, porque no se va en el 14. Ya son 2 años de guerra los Muy que ya duro. están arraigados. Va justamente en el meollo, en el medio de lo que es el conflicto, cuando ya está perfectamente asentada la guerra de trincheras y cuando ya hay nuevos artilugios que se ponen al servicio de la guerra como tanques. Entonces, yo lo que vengo a decir es que si partimos ya de la base de que hay encendida una pequeña idea de qué es lo que quiere hacer a efectos creativos, que la guerra al enfrentarnos a la muerte lo que hace es acelerar las cosas todavía más, es decir, tengo que darme bastante prisa, ¿no? A la hora de crear algo que realmente merezca la pena, porque es que si no, no Vamos, voy a morir y me voy a quedar con todo esto pues, en el tintero, que es algo que le pasa a muchos. Pero como luego sobrevive, y sobrevive precisamente gracias a una enfermedad, en 1917 es cuando ya empieza a virar de propósito y hacer cuentos similares a cuentos de hadas en los que el bien se enfrenta al mal, algo que él ha visto siempre todos claro. sus cuentos o toda su literatura parece ser que siempre hay grandes batallas, grandes enfrentamientos, luchas entre el bien y el mal. El bien ya sabemos que para él pues a lo mejor pueden ser los aliados, tampoco los aliados, no vamos a ser tan simples, es decir, para él el mal está presente en todas las personas, ¿no? Entonces, digamos que el mal simboliza no a los alemanes en particular, con los que además Tolkien está incluso bastante emparentado, ¿no? Y hay también algunas anécdotas que reflejo en el libro precisamente por las resonancias que tiene su nombre. O sea, Tolkien es un apellido que proviene de Alemania y para él, pues claro, hay una mitología anglosajona que es común a todos estos países, ¿no? O sea, Inglaterra, los países nórdicos, también los teutones, los alemanes también, es decir, son pueblos que están emparentados entre sí y que al final construyen mitos comunes. Entonces, lo que vengo a decir es que todo esto yo lo reflejo en el libro, es decir, todo ese propósito inicial, todo ese impacto que quiera o no va a suponer para él la guerra y que incluso ya la academia sí que reconoce explícitamente. Hay una obra de John Garth que fue premiada por la BBC, que habla de Tolkien y la Gran Guerra. Y ahí lo que pasa es que él se limita pues, a poner en conexión esas experiencias, o sea, esa presencia de Tolkien en Europa como oficial de señales, como teniente segundo, y bueno, algunas cosas que van surgiendo en esa época que básicamente son poemas, ¿no? Pero lo más importante de todo es que cuando él regresa evacuado a suelo inglés, a Birmingham, él ya empieza a componer The Fall of Gondolin, la caída de Gondolin, que va a ser, digamos, que el germen de todo lo que va a venir después. Algo que luego ya vamos a ver también en El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, porque el Silmarillion yo no lo considero realmente pues, como una novela o como una obra que pueda ser leída a efectos literarios pues, como goce estético, sino que va a ser como de alguna forma la cantera de la que va a beber Tolkien. Es como recoger la historia antigua de muchos personajes que luego van a aparecer también en la obra más difundida de él, que es El Señor de los Anillos, ¿no? Y luego, por lo que decía Antonia, yo lo que veo es que no es tanto fantasía lo que refleja Tolkien en su obra. Primero, es decir, nosotros lo podemos percibir como tal porque muchas veces cuando nos llega esto, nos ha llegado a Tolkien a las manos, ha sido pues durante la adolescencia. Y un adolescente, al menos de los de antes, sí que tenía capacidad para entender un poco lo que quería transmitir el autor, ¿no? Pero esto es mitología en realidad. Es decir, de lo que parte Tolkien es de mitos que ya están preexistentes. Él aporta su punto de vista nuevo, lo reformula y construye una nueva historia. Lo que hace es subcrear. Entonces, es la inquietud que yo tenía por saber cómo se puede crear un mundo es lo que me lleva a escribir La Dama Blanca y a ver a un joven Tolkien desconocido en este momento que quiere ser escritor. O sea, en este momento Tolkien no ha triunfado. O sea, de hecho, quiere publicar algunos poemas, algunos trabajos suyos y resulta sistemáticamente rechazado, ¿no? Pero bueno, ya empieza ahí a sentarse una base. Y a mí, claro, como el romanticismo, yo me
me considero heredera también de esa tradición romántica, que a lo mejor soy una de las pocas ya que quedan hoy día, ¿no? Tolkien está intensamente conectado con el romanticismo también, es decir, es de alguna forma entoca muy bien, mucho más con esa tradición que con lo que es el espíritu victoriano y todas estas novelas que surgen durante esta época. Hay un espíritu romántico en Tolkien que yo también recojo, ¿no? En mis propias obras o en mi propia manera de ver la vida, ¿no? Y todo esto lo estaba contando porque lo quiero también reflejar en el libro, es decir, ese componente romántico es lo que lleva a que alguien pueda querer ofrecer su obra a una persona pues, que es inspiradora, hacia la que pueda tener sentimientos afectivos platónicos, pues no se puede materializar de otra manera en este momento, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, él sí que encuentra, a través de ese espíritu romántico que tiene, al menos en mi obra, no en la vida real, una manera de canalizar, ahora hablaremos de la vida real, canalizar esos sentimientos de afecto o de admiración o de amor, si le quieres llamar así de esa manera, despojado de otro tipo de pasiones físicas, ¿no? Porque has comentado que La Dama Blanca es una novela muy romántica, pero aquí vemos muchas clases de amor. Vemos cómo los personajes a veces son infelices cuando lo tienen todo, o sea, todo eso que decimos, la pasión física no siempre conduce a la felicidad, por Hay ejemplo. sentimientos encontrados Mm. en el amor destructivo, el amor constructivo. Los personajes son complejillos, ¿no? Sí, Pero es que bueno, tienen vivencias complejas, sí. los personajes complejillos los tiene también Claro, Tolkien. claro, Porque claro. vamos, el Señor de los Anillos que has hecho referencia y que venimos haciendo referencia aquí de Tolkien, que no sé si es su obra cumbre, pero es una obra bastante consistente, tiene muchas partes. Aquí teníamos un dilema antes de que llevara tu entrevista y que hablábamos de los personajes, si eran así, si eran así, qué quería reflejar exactamente Tolkien. Y yo le decía a Antonia, digo, mira, para mí una cosa principal es, que tú lo has dicho antes, el bien y el mal en una persona. A mí la verdad es que de Tolkien, del Señor de los Anillos, los elfos, este que va con el anillo, la verdad es que me importa poco. Sin embargo, el mundo, ese mundo implícito de los elfos, de Galadriel, de que hay como una obra metida dentro de otra obra, a mí eso me encanta porque también me gusta la fantasía y la ciencia ficción. Pero claro, en los personajes principales está implícito, y yo creo que en todo, el bien y el mal que hay dentro de una persona. Bueno, la lucha que en definitiva es la vida misma, ¿no? En la Sí, vida pero real también está la lucha del bien y del mal, ¿no? claro, pero el bien y el mal están metidos dentro de cada uno de nosotros. Claro. Y con el conocimiento podemos utilizarlo para el bien o para el mal. Da igual, el conocimiento es el mismo. El conocimiento no elige. Elige la persona, la maldad o la bondad que hay en una persona. No sé qué opinas tú, Alicia. Bueno, yo he elegido precisamente el personaje de Galadriel por encima de cualquier otro personaje porque es el único, creo yo, que nos ofrece luces y sombras. Es decir, hay un episodio y además la conexión que tiene con la magia, que la magia no es lo que la gente habitual cree que es. O sea, la magia es otra cosa. Bueno, La magia la yo, podemos sentir en la vida incluso. O sea, hay cosas que... Bueno, aquí podríamos hablar también mucho rato, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, hay un episodio en el que Frodo Bolsón ofrece a Galadriel el anillo. O sea, ese anillo tan codiciado y tan deseado y que, en fin, la suerte de la Tierra lógico. Media viene vinculado a la destrucción. Es una idea muy básica la de Tolkien. Es decir, parece ser que aquel que tiene el poder que representa el anillo, al final indefectiblemente se va a corromper. Es decir, parece ser que el poder no se puede usar con sabiduría al final. O sea, es algo bastante significativo. Lo que hace Galadriel es que tiene también esa parte oscura. En Galadriel convive luz y convive Y oscuridad. oscuridad, claro. Pero la elección que ella hace es la de la luz, no es la de la oscuridad. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con otro personaje que es Boromir. O sea, en El Señor de los Anillos quedan muy bien definidos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea, pero es lo que dice es que esas luchas también las llevamos nosotros dentro. Y el personaje de Galadriel permite verlo con bastante claridad. O sea, incluso en las películas hay una escena en la que esa Galadriel amable, virginal, un poco misteriosa y enigmática, al final se transforma realmente en una especie de monstruo, ¿no?
O sea, Ujú. dice, sentarás a una reina en un trono que será bella, pero claro, luego por dentro expresa toda esa crueldad a la que la llevaría el aceptar, el no renunciar al poder, el aceptarlo, ¿no? Y bueno, y Boromir lo que ocurre es algo parecido, es decir, Boromir forma parte de esa compañía, ¿no? Para auxiliar en la destrucción del anillo, pero no lo tiene demasiado claro. Él piensa que usado por parte de los hombres podría ayudar a destruir al Señor Oscuro, ¿no? Pero no se da cuenta de que al final el exceso de ambición, realmente toda la obra de Tolkien lo que hace es alertar precisamente contra eso. Cuando la ambición es excesiva, nos conduce a malos resultados, ¿no? Entonces, por eso, al final, se ensalza al héroe humilde, que es al final el que salva la Tierra Media, auxiliado por un héroe todavía más humilde, que es su criado, Sam. Es una especie de homenaje que también hace Tolkien a esos soldados desconocidos, que son muchas veces obreros, o en el caso de Sam es un jardinero, ¿no? Eran o sea, los soldados que se asignaban a los oficiales como asistencia. Entonces, digamos que en la obra del Señor de los Anillos, Frodo Bolsón es el señor que viene auxiliado con el criado, pero sin la presencia del criado no hubiera llegado jamás al Monte del Destino. Y luego allí en el Monte del Destino hay otra peripecia, si no llega a ser misericordioso con una criatura que está devorada también por la ambición. O sea, esto es un poco como la serpiente Uroboros, ¿no? Lo que viene a explicar Tolkien. El mal, al final, se destruye a sí mismo. Y es el bien el que además lo va a hacer posible. Es decir, si Frodo no hubiera sido misericordioso con esa criatura que es Gollum, que está devorada por el deseo de poseer ese anillo, ¿no? Pero él no lo quiere, Gollum no quiere el anillo para hacer nada con él, simplemente es porque es su tesoro. O sea, él dice, es mi tesoro. No, no es que quiera gobernar la Tierra Media, ni ser el Señor Oscuro, ni nada. Eso es que es su anillo y el poder del anillo es tan grande que al final termina devorándolo y consumiéndolo y cae con él al monte del destino. O sea, provocando ya pues una catarsis, la eucatástrofe, ¿no? Al final, el final feliz, que es que al final acabe la guerra, se destruyan las fuerzas del mal, aunque quedan pequeños rescoldos, luego tendrán que combatir los propios hobbits, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que viene a significar toda esta obra de Tolkien, ¿no? Al final. Es decir, hay varios temas, solidaridad por una parte, la amistad que se forja pues, en este contexto. Es lo mismo que él vive también durante la Primera Guerra Mundial, durante esta experiencia militar que él tiene. Él puede apreciar cómo ante la desesperanza y el horror máximos surge como reacción pues, estos sentimientos de solidaridad y camaradería entre clases sociales diversas. Los ingleses hemos visto muchas veces películas, hay una que es 1917 que está muy bien, Sí, sí, que sí. refleja ese elitismo, ¿no? de los oficiales frente a lo que es la tropa, o sea, formada, pues, eso, Tolkien está en un batallón en el número 11 de los fusileros de Lancashire, donde la mayor parte de los componentes eran obreros de Leeds, o sea, tejedores, por ejemplo. En fin, es un poco pues, lo que viene a significar. Al final la guerra todo lo iguala, en el fondo, también lo iguala toda una muerte. La muerte pues, es horrible, pero al final también provoca otro tipo de reacciones, en su caso incluso reacciones creativas, ¿no? Es un poco lo que refleja su obra y lo que yo también he querido reflejar en La Dama Blanca, que frente a la muerte está el amor, o sea, como salvación. O sea, es lo único que nos salva, ¿no? Muchas veces Eros y Thanatos, ¿no? Tampoco es una idea demasiado novedosa, pero también la he querido reflejar Pero está, en La claro. Dama. O sea, el amor pues como fuente de inspiración, como fuente también de, muchas veces, no sé, leyendo obras, por ejemplo, La sonrisa, o sea, Monte Sinaí o La sonrisa etrusca, son dos obras que también significan que siempre vivimos para alguien, ¿no? O deseamos vivir para alguien, ¿no? Hay un instinto de supervivencia que está claro en nosotros, ¿no? Pero el amor, pues, hacia un niño, en un caso, es el que al final hace posible que queramos salvarnos, ¿no? Y que queramos, pues a Tolkien le pasa igual, él tiene una idea creativa en su cabeza, se la quiere dedicar, quiere mantener un vínculo pues, con la enfermera que le atiende durante unos pocos días y eso es lo que le impulsa, ¿no? a crear, porque en el momento que le conocemos en el libro, él no sabe cómo hacer, o sea, para llevar a cabo su magna obra. Y ahí tiene pues una luz que le va impulsando. Hay mucho de magia también y un poco de elemento sobrenatural,
de vida post-mortem también un poco, que, bueno, lo encontramos también en lo literario desde mi punto de vista. Las dos damas, o en realidad tres, o más bien cuatro, porque está también Alicia. Decíamos que la elfa pues es luz, es oscuridad, a veces es débil, a veces es fuerte, es masculina, femenina, tiene todas estas dualidades, frágil y fuerte. Dice, tú te basas en esta, bueno, dices que creas tu dama blanca. Para indicarnos que en esa dama blanca es la que inspiró a Tolkien para crear a su elfa. En realidad, también tu dama blanca tiene muchas contradicciones, como decíamos, ¿no? Tiene Mm, muchos sentimientos, ahora es buena, puede sucumbir, supongo, al mal, a la desolación de la guerra, a todos estos sentimientos malos que saca, que hace aflorar en el ser humano una guerra, pero también los buenos, ¿no? ujú, Luego tenemos otra dama, que es la investigadora Anna Stahl, la que, bueno, investigando, descubre que en un hospital pues ha habido una enfermera que ha cuidado ujú. a Tolkien, esa investigadora y todas esas damas que tienen de ti, Alicia. Yo creo que todos los personajes, cuando tú te pones a crear, la creación es algo misterioso y realmente mágico, ¿no? Es así. Realmente a mí me gustaría saber de dónde salen estos personajes a los que yo presto voz y también presto sentimientos, incluso a veces vivencias, ¿no? Hago pequeños guiños. Pero de alguna forma son ellos los que me guían. Es decir, yo cuando empecé es que no sé si decir que yo creé al personaje o el personaje, digamos, Te preexistía impulsó en a una ti, limbo de limbo y de alguna manera me dijo, mira, estoy aquí, ve claro. conociéndome poco a poco y ve dándome forma y ve dándome pues una entidad, o sea, materialízame de alguna Eso es manera, el ¿no? misterio de Es la algo, inspiración, Alicia, es el claro, es misterio un de la Por, poco inspiración. por eso le esotérico, decía ¿no? yo, por eso le decía a Alicia Sí. yo que quién es, que no sé quién es. Claro, está poseída por tus personajes. Pues mira, yo en broma a veces se lo digo a una persona con la que tengo mucha confianza, que para mí es fundamental a la hora de escribir, ¿no? Digo, es que realmente a veces sí que me siento poseída por los personajes, te lo digo en serio hasta el punto de que depende de lo que estoy creando, muto un poco, no sé cómo decir. O sea, me convierto en un ser mutante, al menos de forma transitoria, ¿no? Esto, para explicarlo de una manera que se comprenda, esto es como tú cuando conoces a alguien, ¿no? O sea, para mí es mucho más importante a la hora de escribir, más que tener una trama y más que lo primero que tengo que hacer sobre todo es conocer al personaje y ver qué es lo que me quiere transmitir, porque a mí lo que me importa es qué historia me quiere contar este personaje. A mí me ocurrió que cuando estaba en un taller literario haciendo un ejercicio, pues esto es muy, muy sincrónico, ¿no? Y podemos utilizar la palabra magia, ¿no? Resulta que era finales de octubre del año, o sea, en el que se cumple un centenario justamente de algo que le ocurrió a Tolkien en 1916, ¿no? Entonces, no sé por qué razón me vino a la cabeza que cuando yo tenía que dijo, tienes que hacer un ejercicio sobre un personaje histórico masculino. Claro, yo elegí a Tolkien, podía haber elegido a otro, ¿no? Pero de repente elijo a Tolkien, que era una lectura que yo había tenido en la adolescencia y que, bueno, me había marcado mucho, pero tampoco es que en el momento en que yo lo elijo lo tuviera demasiado presente, ¿no? Aunque había investigado sobre cuentos de hadas hacía relativamente poco. Entonces empecé a investigar más cosas sobre la biografía del escritor y me di cuenta de que justo en ese momento él cae enfermo de fiebre quintana, porque está justamente 100 años atrás, él estaba en la Primera Guerra Mundial, en Europa, en el centro del Somme. Entonces, cuando empiezo a investigar y empiezo a encontrar ciertas sincronicidades, de alguna manera como me gusta un poco ser introspectiva y escuchar mis reacciones. Entonces empiezo a apasionarme realmente por conocer más datos de esa historia. O sea, yo conozco El Señor de los Anillos, conozco la obra, pero conozco en ese momento muy poco al escritor que era Tolkien. Y cuando empiezo a hacerme muchas preguntas de qué es lo que ocurrió en ese breve periodo, en 1916, de repente es como si se aparece una persona que tiene rasgos muy concretos, ¿no? Y que
y claro, luego sigo investigando, encuentro una laguna. ¿Qué pasó durante esos 8 días que estuvo hospitalizado Tolkien en Letuquet? ¿Qué pasó? ¿Por qué alrededor suyo hay tantas mujeres vestidas de blanco que además tienen un código de honor muy estricto? Tienen que representar pureza, tienen que representar luz. ¿Qué representó para un soldado que llega, para un oficial, además, que llega enfermo de fiebre de las trincheras, el estar en ese hospital? Entonces, yo en ese momento me planteé, hice un relato corto de intentar recrear, sin saber nada prácticamente de Primera Guerra Mundial y sin saber nada de enfermería en la Primera Guerra Mundial, cómo pudo ser ese encuentro, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió cuando él es evacuado, despierta en un hospital y ve un rostro hermoso, como sucedía en muchas ocasiones? Imagínate, incluso aunque la enfermera fuera realmente poco agraciada, para un hombre que venía del horror Claro. animal de una trinchera, el ver algo muy limpio, el estar en una cama, el estar atendido y cuidado amorosamente por una mujer, es algo impactante, ¿no? Y de hecho tenemos muchas historias de enfermeras y pacientes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, en este momento Tolkien está casado, pero era humano, ¿no? Entonces yo me planteo cómo pudo ocurrir, o sea, qué sentía él o qué pudo haber sentido pues, cuando se encuentra en un hospital, atendido justamente por una enfermera que intenta allí expiar un poco su pasado y encontrar una nueva oportunidad que le da la guerra para seguir viviendo. Entonces, el choque entre estos dos personajes me pareció tan intenso que dije, tengo que escribirlo. O sea, tengo que escribir todo esto, aunque, bueno, un poco más se me va la vida en ello. O sea, porque tuve que invertir mucho Mucho, tiempo. mucho, mucho tiempo Sí, dejar cosas, ¿no? Hay un montón. tuve que hacer muchos sacrificios, ¿no? Para sacar esta obra adelante. Pero mira, al final, como esto también forma parte de mi propio cuento de hadas, ¿no? Es decir, en esta experiencia o sea, en este lapso de tiempo que ha ocurrido entre el momento que surge esta idea y el momento que se publica, transcurre nada más ni nada menos que 6 años. O sea, 6 años en los que yo dedico un par de ellos mínimo a una investigación exhaustiva de cómo vivían los soldados durante la Primera Guerra Mundial y quién era Tolkien. O sea, eso me ha permitido pues, visitar muchos lugares, como también le pasa a Ana. A eso le presto algunas vivencias mías, ¿no? Todo ese recorrido que ella hace en coche de un lugar a otro, también lo he hecho yo. O sea, yendo de aquí para allá, pues para visitar, bueno, he hecho más cosas de las que hace ella, incluso visitar museos, visitar espacios, o sea, vivir también en Oxford durante un breve lapso de Bueno, tiempo. O sea, para sí fue muy enriquecedor y el estar allí. hay varios géneros que tú utilizas, pues, diarios, epístolas, entre las narradores distintos. Entre las epístolas están las cartas a Galaliar, que se supone que escribió Tolkien. ¿Existen algunas cartas de Tolkien a su enfermera real? Yo eso lo desconozco por completo porque cuando como investigadora, en la época, perdón, se me ha ido aquí una luz. Bueno, se te sigue viendo, ¿eh? Ahora ¿Se estás me sigue detrás, viendo bien? detrás de la Voy a pared encender verde. otra a ver si se me ve mejor. No. Se te Pues ve, no sé. se ve bien, se ve bien, no te Sí, preocupes. es que a ver, voy a hacer un. Bueno, si se ve bien, Se ve no pierdo perfecto, más sí, tiempo sí. con esto. No, no hay problema. Ahora parece que se vuelve a reanimar. ¿No? Todos ¿Hay los misterios fenómenos de la paranormales en tecnología. tu casa o alguna cosa así? Bueno, ¿Canalizas? ahí te podría contar muchas cosas, porque yo sí que tengo un cierto amor hacia lo sobrenatural que nunca Ah, me abandona, pero bueno, al final ya he terminado asumiéndolo también. Es decir, el hecho de escribir un poco es también algo que te permite conectar con partes de ti que son absolutamente desconocidas y justamente cuando permites que opere la magia es cuando suceden muchas cosas. O sea, es como a mí lo que me ha pasado con la Dama Blanca es que a medida que he ido escribiendo se han ido ordenando muchas cosas a mi alrededor y han ido sucediendo también. Y si eso no es magia, bueno, explícame qué es lo que es no, no, la eso es magia en magia. realidad.
Aunque Eso es magia. aquí están subyaciendo varias cosas. Una cosa es la magia tradicional como la conocemos, y esa magia que uno tiene que vivir. Sí, Luego es lo que a lo mejor tienes que explorar en ti misma, que es sí, la posibilidad de que seas canalizadora de algún tipo. En espiritismo hay una cosa que se dice es que no hace falta llamar a un espíritu de una persona para que ésta acuda. Cuando la tienes mucho en la mente, claro. la energía de ese espíritu acude. A ver si de saber si has conectado de tal manera con Tolkien que a través de ti, y esto no es broma, no lo estoy diciendo por No, decirlo, no, sino, a ver, yo a veces pensé, o sea, claro, llega un momento en que piensas muchas cosas que parecen locuras, ¿no? sí, sí, bueno, Eh, a mí me costó mucho hacer este libro y me encontré con aliados por una parte y opositores por otra, porque, a ver, entrar en el mundo de Tolkien es un mundo muy complejo. Hay que pensar una cosa, que yo también, aunque pertenecí en algún momento a la universidad, yo no me podía dirigir a la Bodleian Library y de repente estar ahí investigando todos los papeles de Tolkien. O sea, no, no podía hacer. Sí que podía tener una tarjeta como profesor, o sea, como visitante, pues para acceder a documentos que están disponibles para todo el público. Pero los papeles de Tolkien están custodiados y solamente están disponibles para académicos con fines estrictamente académicos. No está disponible para ningún escritor qué ni casualidad. nadie que quiera. No, están muy protegidos en este momento. Y más en 2017 es cuando yo empecé la investigación acerca de Tolkien, hasta que en 2023 finalmente sale en septiembre la Dama Blanca, es decir, transcurre mucho tiempo en el que sí que es verdad que ha habido mayores aperturas. Yo entiendo que no puede ser que haya alguna carta Pone ahora que que Tolkien se dirija a su enfermera, pero si la hay las desconozco. Lo que sí que sé es que a Tolkien le gustaba mucho escribir cartas. Y también les gustaba mucho escribir cartas a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Justamente en el curso que he tenido estos días con la UIM, uno de los aspectos que se discutió es qué es lo que va a ocurrir en el futuro, porque los soldados, a través de relatos sencillos que tienen en sus cartas, nos proporcionan muchísima información de cómo se vivía la guerra por parte de ellos, ¿no? Incluso datos sobre lo que comían, lo que leían también, o cómo sentían. Pero los soldados de la actualidad a lo mejor se comunican con los familiares a través del teléfono o del WhatsApp. No sé si algunos de ellos pues hablarán de sus experiencias militares en YouTube o en sus redes sociales, no, no lo sé. Yo creo que los no. hay. Sí, porque puede ser información incluso restringida, pero a la hora de documentarnos para el futuro sobre las guerras de nuestro tiempo va a ser complicado saber cómo sentían los soldados de verdad. Entonces, a mí construir una narración lineal no me seducía en exceso. Es decir, yo podía haber hecho algo que me hubiera resultado muchísimo más fácil, o sea, que recurrir a la construcción de dos tramas paralelas, que es contar solamente la historia de Galileo de Tolkien en el pasado. Claro. Pero claro, me hubiera perdido muchas cosas. Es decir, me hubiera perdido confrontar a una heroína del siglo XX con una heroína del siglo XXI. Ver que problemas similares tienen diferentes soluciones dependiendo del contexto, pero que al final los sentimientos humanos no han cambiado de una Son los mujer, por mismos. ejemplo, en relación a problemas existenciales como pueden ser el amor, en un siglo no han cambiado. O sea, un siglo de conquistas femeninas no han ayudado a que las mujeres seamos más felices en el amor siempre. Es decir, no hay, por ejemplo, mayor libertad sexual, pero eso no siempre va a conducir a la felicidad. Y a lo mejor es posible que también quería señalizar o señalar que se ha perdido mucho el romanticismo, ¿no? Porque ahora es muy difícil pensar que un autor, por ejemplo, pues pueda venir inspirado por una musa. De hecho, hoy, por ejemplo, si tú hablas de la palabra musa, eso es muy denostado, ¿no? Porque es como dejar a la mujer reducida no al papel de A un creadora, florero. sino simplemente inspiradora. Y sin embargo es importante, también puede haber musos, es decir, Y imagínate, tanto, y claro, es decir, tanto. al final a la hora de crear, nunca, si eres bastante sincero, no sabes exactamente de dónde vienen las fuentes de tu creatividad. Y si para alguien agarrarse, pues no sé, a una especie de amor idealizado platónico le ayuda a crear mejor, yo eso no lo veo que tenga que ser reprochable necesariamente, no, no lo sé. Es decir, Es que, ahora hay otros recursos, hay tramas maestras que a lo mejor no estaban tan explícitas en los tiempos de Tolkien. Yo creo que en aquella época se creaba de otra manera. Era a lo mejor más complicado, pero sí que es verdad que como aprendizaje humano
para Tolkien, y yo creo que era mejor que ahora si, por ejemplo, pues haces un producto un poco de consumo rápido o de laboratorio, simplemente pues dices, bueno, pues tengo aquí todas las etapas del viaje del héroe, que también las usaba Tolkien, aunque fuera de manera inconsciente, ¿no? Pues las tengo aquí ya y bueno, pues me limito incluso con ChatGPT, pues voy a introducir, yo estoy en el experimento hace poco. Claro, me he arriesgado demasiado quizá, de decir, bueno, voy a ver si introduzco determinados campos, a ver qué me dice ChatGPT, cómo puedo construir un relato, ¿no? Es verdad que lo hace, o sea, y lo hace con una cierta dignidad. Todo es muy genérico, es decir, ahí de momento no está tan avanzada la inteligencia artificial como para poder producir, o sea, crear un producto que tenga intensidad humana, pero sí que podría ser a lo mejor un producto lo bastante digno para que fuera publicable. Pero eso ya es algo extraliterario, no es literatura. Entonces, el complicarme la vida, por decirlo así, en esta obra, a mí sí que me ha permitido ver ese aprendizaje, ¿no? Y luego también el introducir muchas cartas o diarios es porque si yo, por ejemplo, utilizo la perspectiva del narrador omnisciente, no sé exactamente qué ha pasado a Galilea en su vida privada, me lo tiene que contar ella a través de un diario. Es decir, si ella ha sido objeto durante la adolescencia pues, de algún tipo de situación abusiva, por ejemplo, cómo se ha sentido, yo realmente no lo sé. Es decir, eso sí que me puede reflejar un diario. O cómo vivía, por ejemplo, un habitante de París el hecho de tener a 40 kilómetros el frente Frente. o tener que despedirse de un amor al que ya nunca más va a volver a ver. Es decir, los diarios y las cartas me han permitido, a veces algunos lectores eso les ha chocado bastante, porque claro, lo que están acostumbrados es a coger una obra y decir, ah, yo me esperaba una narración histórica, Pero leer esto desde el enriquece, principio hasta el el poner final. estos géneros enriquece la narración y a veces incluso le da Sí, mayor veracidad, ¿no? eso es lo que yo quería, es decir, lo que yo quería sobre todo es que cuando el lector se sumerge en mi mundo tras apartar la primera página, de realmente, digamos que esté como en un ay. O sea, ¿qué va a venir a continuación? Vamos cambiando las voces, es decir, de repente me encuentro con que hay una narración en esencia que siempre es en tercera persona, pero de repente me encuentro con un diario en el que el propio personaje me está narrando lo que le ocurre. Y Claro, después me encuentro con una comunicación epistolar en el que los dos protagonistas se están comunicando. Y eso a mí me parece que aporta muchísimo realismo y claro, veracidad claro. o verosimilitud, o sea, Ujú. a lo que es la historia, hasta el punto de que, claro, me he llevado a veces sorpresas agradables que he tenido que salir a aclarar. Para muchos lectores de La Dama Blanca, Gala Eliar es real. Y realmente todo lo que vive Tolkien en el Frente del Somme es real. Y realmente pues tuvo este amor inspirador, pudo tenerlo, no se sabe. Es verosímil que pudiera haber ocurrido así. Porque tú no lo tuviste, ese amor. ¿Cómo? Tú no lo tuviste o tuviste ese amor. Todos tenemos un Platónico. amor ahí, de algún tipo, el primer amor, yo qué sé. Bueno, Ya nos sí, metemos en bueno, un terreno del corazón. Bueno, sí, en el tema del si ella se ha corazón, metido antes en otro terreno que es peor, nombrando a GPT, ChatGPT. que el chat GPT, a mí pues, como si hubiera nombrado al diablo. Digo, ¿pero qué hace nombrando al diablo? O sea, que Lo que viene. pasa es que hay un tema, lo he introducido simplemente para aportar tranquilidad. Es decir, el chat GPT, por muy avanzado que esté, nunca va a sentir emociones humanas. Puede imitarlas, pero al final lo que ocurre es que eso no es demasiado genuino. Y mientras nosotros sigamos siendo seres humanos, no sé lo que ocurrirá en el futuro, pero mientras tengamos humanidad, vamos a ser mucho más sensibles a emociones reales que ha experimentado el autor y que quiera transmitir, o sea, y que sean genuinas y sinceras. Yo lo que pretendo a través de la obra es emocionar. Y presto a los personajes a los que he ido conociendo poco a poco y me han ido sorprendiendo, presto emociones que yo también he tenido también. No voy a eludir la pregunta, la voy a responder. Es decir, todos ¿cómo se dice? Los lances amorosos que han experimentado mis personajes, también los he vivido yo en carne propia. Por eso cuando tú estás leyendo cierto tipo de escenas, tú puedes vibrar con ello, porque si yo no lo he vivido o no puedo empatizar con el personaje lo bastante como para imaginar que puede haber sido así, tú no vas a vibrar conmigo. Es decir, entonces, lo más bonito de la literatura es que podemos establecer a través de algo como es la palabra escrita
un diálogo entre una persona que es desconocida, que llega a la obra y yo. Lo que pasa es que, claro, yo no siempre, lo contradictorio también es que en la obra están emociones mías, pero no siempre están vivencias mías. O sea, esa es la confusión. Muchas veces decían, es que tú eres Ana Estal. Digo, no, yo es verdad que he sido investigadora, que he estado en la universidad, que he tenido a veces conflictos con superiores. Es decir, eso sí que lo he vivido. Y de hecho, el usarlo en una novela es un poco catártico también para mí, porque Claro. es decir, bueno, a veces la vida, esto no es una venganza, ni mucho menos. O sea, Bueno, simplemente no lo es del todo, que pero bueno. No. vivencias concretas, que es lo que hablábamos también ayer en el curso, es decir, vivencias que tú tienes o emociones que tú tienes vitales, pues, de eso puedes llegar a hacer algo artístico. Es decir, eso es como la verdadera alquimia. La alquimia permite transformar la paja en oro, por ejemplo, ¿no? A través de una fórmula. Pues esto es lo mismo, es decir, aquí de emociones humanas de sufrimiento, yo puedo transformarlas y darles un propósito artístico, que es en esencia lo que hace Tolkien, ¿no? En la obra. Y Tolkien, por otro lado, sí que es un autor que rinde bastantes homenajes a aquellas personas que forman parte de su entorno y a las que ama. O sea, y eso lo hace explícitamente con su esposa, que es Meredith Pratt. Toda la vivencia de dificultad juvenil para poder vivir el amor que tiene con ella, resulta que lo canaliza a través de una historia que es la de Beren y Lucien. Entonces, para él, Edith es su Lucien, pero no es la Edith que conocemos cuando ya es una anciana, es la Edith que él conoce entre los 16 y los 22 años, hasta el momento en que ya viene para ellos ese final feliz que es el matrimonio. Luego otra cosa es lo que ocurre en la vida privada de Tolkien, porque claro, también hay que señalar que después, pues, cuando al final llegan a casarse o a comprometerse, mejor dicho, se dan cuenta de que no tienen tanto en común, que han evolucionado, o sea, la experiencia que él ha tenido en Oxford le ha llevado pues a convertirse, pues, Edith, por ejemplo, en algún momento le reprocha que, pues, que, en fin, que él puede irse a Europa, a París, porque él acude a París durante los veranos, puede irse pues con compañeros suyos, con algún sacerdote de caminatas, tener experiencias que ella no tiene, porque ella se tiene que quedar siempre como Penélope con su prima viviendo en una casa, acudiendo a las obligaciones de misa, cosa que no le agrada demasiado, porque ella, claro, tiene que convertirse a la religión católica para poder estar con Tolkien y casarse con él, pero luego nunca va a ser tan piadosa como era la madre. Algo que, claro, La subliminalmente le comparación reprocha. con la madre. Sí, tienes que levantarte pronto para ir a misa, como hacía Ya, mi madre, ¿no? Pero ya. ella no, ella solamente va una vez a la semana, cumple con las obligaciones, pero no llega a ser esa buena esposa católica que quiere Tolkien al final, ¿no? Y luego, bueno, es verdad que a pesar de que él la cuida muchísimo, en al final de la vida de ambos, ella está bastante enferma y Tolkien se desvive por ella, incluso la lleva a Bournemouth, o sea, creo que lo he dicho bien, para que ella esté cerca del mar porque tiene una enfermedad ósea que, bueno, que puede mejorar pues, con la cercanía de la playa. Es decir, se desvive por ella, pero bueno, terminan durmiendo en camas separadas y hay muchos desencuentros y hay una vida que tiene Tolkien intelectual y académica a la que Edith no puede acceder. Entonces, no sabemos, podemos decir que es un matrimonio realista, pero no es a lo mejor el matrimonio de... Bueno, el matrimonio de Aragorn y Arwen también tiene sus luces y sus sombras, porque claro, la elfa renuncia a la inmortalidad y luego el rey Elessar está con ella pues como algo más de un siglo, pero toma la decisión de morir porque ya piensa que, en fin, su periplo en la Tierra Media pues ya ha terminado y ahí la deja un poco, o sea, no mueren juntos o no se espera a morir por causas naturales. Ahí él sí que tiene la capacidad de decir, bueno, pues ya como mi tiempo ha pasado, me tumbo, como hacían los indios, ¿no? Me tumbo sobre mi lápida de piedra Ya está. sujetando ahí, el cetro se lo deja a su hijo, ¿no? Y bueno, pues ya es mi fin. O sea, muere así, de una manera muy consciente, pero claro, yo esto he hecho un ensayo sobre las mujeres de Tolkien en lo que se lo reprocho un poco de decir, bueno, no parece que siempre tenga que prevalecer el amor, toma la decisión Claro. de morir, ¿no? Pero deja un poco colgada a Arwen, que luego tiene un final muy triste. O sea, luego ella va al lugar donde ha encontrado a Aragorn y muere allí sola, pues en la cima donde ellos se ven por primera vez. Bueno, Es Alicia, muy Alicia, triste. un escritor o una escritora nunca muere.
Bueno, Esa es la suerte, no muere nunca, ¿vale? Es inmortal. Bueno, algunos eh, han quedado totalmente olvidados. Hasta que eso es alguien... lo que, Fíjate. mira, lo que dice Aníbal es una tesis que sostiene también un compañero con el que discuto sobre esto. Digo, al final, bueno, yo aquí soy un poco japonesa, ¿no? O sea, el tema del ikebana y todo esto. Es decir, una obra de arte no tiene por qué ser imperecedera, ¿no? La belleza puede ser bastante efímera. Lo vemos, por ejemplo, cuando vemos estas flores de almendro, perdón, de cerezo, que florecen en Japón. Ahí durante un periodo de tiempo muy corto una belleza descomunal, ¿no? Esa flor de cerezo que cae, que es de ese color blanco rosado, que crea como si fuera un efecto de nieve, es muy bonito, pero eso dura muy poco, ¿no? El hamami. Efímeros, sí. Entonces, sí, entonces yo lo que creo es que una obra de arte eh, puede cumplir con su cometido, siendo incluso también efímera, es decir, que el hecho de que la mayor parte de los escritores de nuestro tiempo vayamos a ser olvidados no significa que no podamos seguir teniendo, o sea, aplicando toda nuestra intensidad y demos lo mejor de nosotros mismos en nuestras obras de arte, a pesar de que no trasciendan, ¿no? Hay una obra que a mí me fascina y me gusta muchísimo. Creo que, no sé, yo creo que podría ser considerada para mí una de mis favoritas por el impacto que me supuso en su momento, que es La sombra del viento, donde Bueno, se habla de esa biblioteca de los libros olvidados, ¿no? Olvidados. claro. El Sí, callejón, ¿no? El callejón de los libros sí, olvidados. Es que es sí. una obra maestra, aquello también, La sombra del viento, Sí, es una yo, delicia. yo cuando la tengo pendiente de volverla a leer otra vez, Sí. pero a veces me da un poco Y de yo. miedo porque, claro, las sensaciones que me provocó en su momento cuando yo la conozco, que me fascina y que me hace llegar a pensar en eso, ¿no? Decir, bueno, pues toda esta pasión que uno vuelca sobre su obra, ¿no? A veces uno tiene la tentación de que las cosas sean más fáciles y de relajarse. Y de hecho, estos días he tenido, ya lo sabéis vosotros, un encuentro literario muy intensivo que al final me ha hecho reflexionar mucho con otros compañeros también sobre el propósito que tenemos, o sea, el propósito que tiene una obra de arte en nuestros días, ¿no? Eh, en este caso reflexionábamos acerca del modelo heroico y cómo la literatura puede llegar a construir arquetipos y modelos que luego también son muy inspiradores para nuestras vidas cotidianas. Lo que ocurre es que la mayor parte de los autores, y esto no es menospreciar a nadie, ni mucho menos, ya no trabajan así. O sea, ya pues por diferentes circunstancias, pues porque uno realmente pues quiere ofrecer un producto que llegue al máximo número de personas. Es decir, entonces eso está como bastante ya meditado y estudiado, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi libro funcione y llegue a mucha gente, ¿no? Y sea muy difundido y luego yo pueda tener un mejor contrato editorial y pueda al mismo tiempo pues tener una promoción digna, sufragada también por la editorial, para que mi libro llegue al máximo número de personas y conecte con ellas, ¿no? Pero eso no siempre tiene que ver mucho, no sé cómo decir, con la construcción de arquetipos, o sea, o con lo que es verdadera literatura. Para mí, y Tolkien lo demuestra, no una obra puede ser muy literaria, puede conectar con muchas personas y ser un bestseller. Es decir, no Claro. desprecio que una obra que es muy literaria y que de alguna manera se confecciona con mucha pasión, con mucho amor también. Necesitamos amor para escribir. O sea, esa es la receta mágica. Y Alicia, pasión, Es que claro, está en todo el amor. claro. En todas, Love is in the air, ¿no? Alicia, nos ha quedado muy claro Sí. bueno, que Tolkien en tu adolescencia provocó una revolución vital, ¿no? Literaria en cuanto a la literatura. Pero en esa admiración que tú sentías por Tolkien, ¿había espacio para la admiración para otros autores en esa adolescencia tuya? Bueno, yo es que, a ver, no es una presunción ni mucho menos. Yo empecé a leer y a hacer cuentos muy pronto. Empecé a leer por mi propio medio, o sea, mientras esperaba a mi padre. Mi padre llevaba un vehículo que tenía unos rótulos y entonces yo, cuando veía aparecer los rótulos desde lejos, pues me acuerdo que ya componiendo una palabra decía, si la C con la SK, luego, pues ya luego iba mirando carteles y los iba reconociendo. Entonces, aprendí a leer enseguida y tenía además unos primos mucho mayores que yo, que eran pedagogos y profesores que tenían una biblioteca entera a mi disposición. Entonces, recuerdo ir a visitar a mi abuela
en ese momento mi familia vivía toda en una misma casa, entonces era muy fácil pues ir a visitar a la abuela, pasarte a casa de los tíos, introducirse subrepticiamente en la habitación de los primos mayores, capturar así un poco a escondidas un libro maravilloso que era un compendio de cuentos de hadas, ¿no? De los cuentos tradicionales de Andersen, además dibujados, o sea, con dibujos. En aquel momento tenía muchos dibujos y ya, pues claro, con 4 años ya empecé a leer. Entonces, en el momento que empecé a leer, siempre tenía como un corro de niños alrededor a Te, los que yo te a veces contabas historias. leía y a veces añadía muchas cosas de mi cosecha. O sea, inventaba también, es decir, Claro. los cuentos yo luego Pues los continuabas. transformaba, añadía muchas cosas pues, porque me gustaba mucho hablar, como me pasa ahora, ¿no? Y tenía ese público que eran mis hermanas más pequeñas, mis primos, entonces los niños jugábamos mucho entre nosotros, no, no es como ahora, que están prácticamente pues, todo el día haciendo actividades hasta escolares, ¿no? Pues, a partir de ella sí que surge esa primera afición por los cuentos de hadas. Y estos primos que te digo yo, que eran profesores, psicólogos, hablamos de los años 80, en los que los profesores también tenían una vocación por enseñar brutal, ¿no? Bueno, me van suministrando muchísimo material. Entonces, cuando yo tengo 14 años, yo ya había leído todas las obras a lo mejor más importantes. Yo me acuerdo de tener dinero a mi disposición porque mis abuelos me mimaban bastante y acudía directamente al kiosco y me compraba todo lo que podía por allí, incluso obras, cuentos pequeños de Chekhov, también me acuerdo que me los compraba. Entonces, a los 14 cuando me traen a Tolkien, mi madre durante una convalecencia, eso no era nada extraño para mí, leerme una obra que tenía 1000 páginas ya porque me dan el tomo único, la edición en la que están las 3 obras de Tolkien. O sea, en realidad Tolkien solamente hace una obra, pero cuando la publican en los años 50 se publica como si fuera una especie de trilogía, ¿no? Luego ya en la edición única pues yo me encuentro pues con un tomo muy, muy grande en el que me encuentro pues esa vivencia. Entonces, yo ya conocía a muchos autores, o sea, en ese momento. Eh, Me sedujo sobre todo Cervantes también, o Bueno, sea, al que yo había leído a través de una adaptación. Me gustaba menos la Odisea, es que claro, lo que digo es eso, que al tener primos que veían en mí pues como una especie de cobaya o conejillo de Indias, pues ellos, los regalos de Navidad libros. eran menos muñecas, que me gustaban mucho las muñecas, por cierto, o sea, no me repugnaban, pero siempre pues había muchos libros a mi disposición y claro, con 14 pues yo ya había leído mucho y luego pues también tenía buenos profesores de literatura en mi instituto. Una catedrática de literatura ya me encomendó, pues tenía entonces 15 años, la misión de montar un periódico incluso, o sea, una revista Claro. cultural, un programa de radio, también hice en su momento en el instituto. Apuntabas Hombre, maneras claro, en sí. definitiva. Es que luego me fui hacia el derecho, claro, ahí Bueno, fue un porque había pequeño que pagar desvío. facturas también, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me pasó como a Tolkien. Yo solamente tenía una única oportunidad para estudiar. De otra manera, pues no, no sé cómo hubiera acabado mi vida. Es decir, entonces yo sabía que si estudiaba filología o literatura, que era una vocación que yo tenía, iba a tener que afrontar una oposición para poder trabajar y era algo que en ese momento yo no me podía costear. Entonces tenía una salida, parte de mi familia se dedica al ramo de las fuerzas de seguridad. Entonces tenía un tío que, el padre de estos profesores que digo yo, que decía, bueno, pues tú sácate la oposición a los 18 años y entonces yo luego ya después, es decir, había ahí también como una parte guerrera en la familia, ¿no? Que luego me ha llevado a interesarme un poco pues, por mujeres guerreras también. Pero bueno, yo en ese momento para mí era una pesadilla el pensar que tenía que interrumpir mis estudios porque yo era una estudiante muy sobresaliente, además muy mimada por mis profesores, o sea, que ya Claro. confiaban en mí pues para encomendarme pues misiones más grandes que yo, ¿no? O sea, la misión de hacer estos espacios culturales que compartía pues con otros compañeros, ¿no? Con otros alumnos, ¿no? Entonces, En cualquier caso, Alicia, tu admiración por Tolkien, bueno, el resultado
es tu admiración en la adolescencia y supongo que después también pues el resultado es este libro, La Dama Blanca, que edita Plaza y Llanés. Pero esta es tu primera novela y ¿tienes en cartera alguna más? Supongo que seguirás por la senda de la literatura, ¿no? No, No no, nos abandonarás. no, ya no quiere escribir más. No nos Se ha visto que abandonarás. no le gusta escribir a Alicia, hombre. Pues te voy a decir una cosa, Aníbal, aunque te parezca una locura. Yo disfruto mucho haciendo otras cosas, ¿eh? O Ah, sea, bueno. hacer deporte, mira, a mí hacer deporte me gusta muchísimo y eso también requiere ya tiempo, ¿no? El hacerlo. Pero sí que es verdad que no puedo hacer otra cosa que no sea escribir. O sea, es algo... a mí el día se me hace muy corto cuando estoy con un proyecto literario entre manos y cuando no lo tengo... O sea, digo, ahora voy a descansar, ya no voy a escribir más. Es que al final el día se me hace tan largo y tan aburrido que no puedo. Y luego están esos espíritus por ahí pulsando. O De eso sea, tenemos que hablar. sí, esos espíritus que están, oye, no vas a darme salida, o sea, no vas a, no sé, hay siempre como algo como muy mágico o esotérico que de alguna manera me impulsa a no abandonar este camino. Es decir, yo querría hacer otras cosas de verdad y llevaría una vida mucho más fácil y más agradable si dejara de lado las pulsiones creativas. Pero realmente soy mucho más feliz y tengo más feliz hasta un punto también. Es decir, mi vida es mucho más plena y más completa y tiene más propósito, por llamarlo de esa forma, cuando me estoy dedicando a lo literario que no. Lo que ocurre es que a mí lo que me gustaría es que me fuera mejor en lo literario en un sentido crematístico también, porque lo que me gustaría es sostener esa habitación propia, como he podido hacer estos años, para poder seguir escribiendo. Es decir, entonces, a ver si, en fin. Bueno, pero ¿ya tienes el título de la próxima novela o no? Sí, bueno, es un Ajá. título que es provisional. La próxima Bueno, novela por ahí ¿De se qué va ahí? ha va. ¿De qué va ahí? habido, ha habido, se llama El fotógrafo. El Ahí fotógrafo. sí. Te voy a decir una cosa. Yo me desligo aquí de Tolkien, en parte. O sea, me Bueno, desligo de lo que es la figura de Tolkien. Bueno, Todos perdón, los escritores tienen sus etapas. sí, me he confundido un poco. Hay un ensayo sobre mujeres que tiene que salir antes que la próxima novela. Es decir, el propósito que yo tendría es que salga antes de la próxima novela para que durante un tiempo más sigamos hablando de Tolkien. Pero yo siento en este momento que ha llegado el momento de desligarme de Tolkien para seguir hablando de otras cosas, ¿no? Aunque yo voy a seguir usando el método de escritura que aprendí de Tolkien. Voy a seguir subcreando, es decir, voy a Ujú. seguir usando ese paradigma y esa referencia. Es decir, Tolkien de alguna manera siempre lo llevaré dentro y me va a ayudar a la hora de crear, pero ahora quiero hablar de otras cosas. ¿Y de qué otras cosas quiero hablar? De esas a las que tú te has referido antes, Antonio, al principio. Es decir, yo ahora quiero retomar qué es lo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial la a segunda. través de la figura de un soldado alemán. Un soldado alemán que llega a España buscando una nueva vida, ¿no? A la España de los años 20. Entonces, sí que es verdad que la República de Weimar va a estar, y todo ese expresionismo alemán va a estar en el trasfondo, va a estar también en nuevas artes plásticas, nuevas artes como son el cine y la fotografía. Porque claro, a nosotros hoy día nos parece que la fotografía es algo habitual, todos tenemos en el móvil muchas cosas, Claro. pero sí que es verdad que en los años 20 es un invento que, bueno, está descubierto ya desde hace muchísimo tiempo, Claro. pero no había cámaras como las que tenemos ahora, como No una se había cámara reflex. democratizado la No, fotografía, eran solo A través de sí, profesionales y contados. sí, eran profesionales y contados y, bueno, también había formas de fotografiar, o sea, por ejemplo, todo lo que es, hay por ejemplo, pasatiempos de las élites que no estaban al alcance de todos, ¿no? Y eso es precisamente la fotografía y cine privado también, en fin, permite expresarlo, ¿no? Bueno, no quiero adelantar mucho de esto, pero sí que nos vamos a encontrar pues con un periodo de tiempo, con un personaje amplio que va a conectar pues con otros. Es una novela en la que hablo mucho de reyes, o sea, de cuál es la situación política en España en ese momento y cuál es la situación política de Europa, ¿no? Y porque al final
quizá llegamos a un periodo de nuestra historia que también supone un poco una fractura, que es la guerra civil. Es que todo esto lo quiero contar a través de los ojos de una mirada que no tiene nada que ver con nosotros, que es la mirada de un hombre pues, que simplemente quiere fotografiar, igual que Tolkien quiere escribir. Siempre me planteo lo que son las fuentes de lo creativo y aquí sí que vamos a encontrar pues, musas o referencias, por ejemplo, como el prerrafaelismo, es decir, que también llegan a España un poquito más tarde, a través de Cataluña sobre todo, y que permiten dar lugar a un movimiento que es el modernismo, que no voy a Oh, tratar de manera directa. O sea, eso al principio cuando empecé esta novela, yo quería hablar de cómo el modernismo es destruido al final por el nocentismo, ¿no? Y cómo todo este arte también es expresión de la construcción de una nación. Pero a ver si al final te va a acabar poseyendo Gaudí. Gaudí sale en esta novela nueva, o sea, Eh, sale también tangencialmente, porque ¿sabes lo que pasa? Que Mallorca, los escenarios de Baleares, aquí el mar para mí es muy interesante en este momento. Y voy a hablar, inicialmente empiezo hablando de un pintor que llega a Mallorca a finales o sea, de la década en 1917 llega a Mallorca y muere en Mallorca en 1920. Pero ese pintor, a su vez, que es un pintor en ese momento, no vamos a decir que es olvidado, pero sí que es verdad que es relegado y que muere después de tener una vocación, digamos, muy intensa y mucho amor hacia lo que es la pintura, de alguna manera su obra, digamos que se pierde un poco en el olvido. Y se hubiera perdido del todo si uno de sus nietos no hubiera sido una persona relevante, ¿no? Pero ese pintor también va a influir en otras personas, o sea, va a influir en mi alemán, ¿no? Que quiere fotografiar y quiere fotografiar recreando escenas eh, pictóricas, o sea, quiere realizar cuadros vivos. Entonces, nos vamos a encontrar aquí uy, con un uy, uy. personaje muy contradictorio, muy nihilista también, o Pues sea, porque claro, esperemos esta novela sí, con devoción. sí, Y, estoy ahora en la reescritura porque quiero introducir nuevos matices, porque los personajes como te van hablando, hay algunos que han aparecido por ahí de manera tangencial y quieren también expresarse. O sea, entonces voy a prestarles más importancia ahora en la reescritura. Me quedo con el manuscrito original que tengo ya, pero voy a añadir estas cosas a ver qué le parece al editor al final. Alicia, para ir finalizando ya, Sí. ¿las películas sobre El Señor de los Anillos ha perjudicado la literatura de Tolkien o ha hecho que no se conozca al Tolkien, al literario? A ver, yo diría, mira, fíjate, La has esto me lo clavado un pregunta todo el cuchillo. mundo. ¿Cómo es posible que no hayas visto las películas de Jackson a estas alturas, no? He tenido que ver algunas escenas para... Por eso a veces me han preguntado, oye, mira, este personaje, digo, no, eso no está en el libro, o sea, no sé de qué me hablas, ¿no? Porque, claro, Jackson sí que es verdad que intenta desde su punto de vista ser bastante fiel al espíritu de Tolkien, pero a Tolkien lo vamos a encontrar sobre todo en la palabra y nosotros vamos a imaginar a los elfos de una manera muy diferente a estos otros que, en fin, con una cierta dignidad también, no vamos a decir que no la tenga, recrea a Jackson, ¿no? Mira, a la hora de escoger la portada de la Dama Blanca, yo aquí no quería retratar a una elfa, quería retratar a una mujer, o sea, una mujer que tenía ciertas características, porque me quería desligar del tipo de Galadriel que aparece en las películas o que ahora ha aparecido en la serie de Los Anillos de Poder. Resulta que es curioso que me vuelva a referir a la inteligencia artificial. Resulta que la imagen más próxima a la que yo particularmente he logrado construir en mi mente de lo que es Galadriel, me la ha dado la inteligencia artificial, ¡Fua! curiosamente. Y claro, cada vez que me tengo que enfrentar a un cartel o a la portada, que también costó un poco a la hora de decidir al personaje, eh, es complicado, es decir, porque claro, es verdad que Jackson nos ha dado como una especie de iconografía o le ha puesto cara a algunos personajes que luego, por ejemplo, no son iguales nunca para mí. Yo he visto, por ejemplo, a la doncella Eowyn, no me gusta nada como la refleja Jackson en su película y a Faramir tampoco, porque parecen así, no sé, un poco como
segundones o más feos, ¿no? Incluso que la pareja Arwen-Aragorn, ¿no? No es así, en los libros no tiene nada que ver con eso, o sea, no son ni siquiera, hay un abandono por parte de Aragorn respecto de Owen, o sea, ahí no, ahí por ejemplo hay una, tampoco hay exactamente lo que llamaríamos amor, simplemente es que hay una doncella que conoce a un caballero mucho mayor que ella, porque Aragorn tiene como 80 y tantos años, aunque más o menos se conserva bien, y ella tiene 19, entonces no es algo más parecido a lo que ocurre entre Nausicaa y Ulises cuando llega al país de los feacios, ¿no? O sea, algo parecido ocurre aquí entre Eowyn y Aragorn, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay muchas cosas que, por ejemplo, para mí me chirrían en las películas, tal y como he visto en fragmentos, o como las ha relatado Jackson. Esa es su versión, que si por ejemplo ahora un director volviera otra vez a retomar eh, la idea de construir, pues no sé, un nuevo Señor de los Anillos, ¿no? Recreándola, que eso podría hacerse perfectamente. Ahora hay otras propuestas, por ejemplo La Guerra de los Rohirrim, que es una animación también, en la que, bueno, se vuelca un poco la historia un poco hacia atrás y se introduce un personaje que, por ejemplo, no tiene mucho que ver iconográficamente con Tolkien, tiene que ver mucho más con las mujeres prerrafaelitas inglesas en cuanto a... Yo no he visto ninguna melena pelirroja por aquí, excepto a lo mejor las de los enanos que son así más rojizas, ninguna mujer tiene rasgos de ese tipo, ¿no? Que tengan que ver... Sí que tiene una influencia del prerrafaelismo inglés, pero no melenas no sé, rojizas, figuras tan angulosas como las que proponían los prerrafaelitas. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. En fin, Alicia García Herrera, tenemos que despedir. Es una delicia hablar contigo. sí, Yo te recordaba desde el año del 2021, cuando sacaste este de la mitología sí, griega de Almofara, que apostó por ti, luego ha apostado por ti, para sí, Mayanés, con la con la Dama dama blanca, Blanca. sí. Pero seguro que seguirán apostando ellos y más. Entonces, no te vengas abajo, por favor, sigue Sí, diciendo. ¿Vale? En ese sufrimiento interno entre unas cosas y otras, entre lo terrenal y lo divino, ¿eh? sí, Cada vez se habla más de que el universo habla a través, con el ser humano de distintas maneras. Y una sois los escritores, o sea, habla a través vuestro, a través de vuestras ideas y vuestras sí, semejanzas que plasmáis en los libros. Yo estoy convencido de eso, que es una de las formas de hablar del universo. Luego, otra segunda cosa, creo que también hay tuyo mucho de Helena de Esparta y, sí. y de Simón de Beauvoir, que no la hemos mencionado y que lo mismo, no sé, yo creo que también hay algo. Y una tercera cosa, ¿me dejas que haga un vaticinio? Venga, sí, claro, me encanta eso. Vale, A ver, la última vez que hice un vaticinio funcionó. Le, Ah, le dije a nuestro amigo Javier Sierra, vas a ganar el premio Planeta. Y me dijo, Aníbal, no me presento. no Esto me he lo sabes. presentado nunca. Vale, lo vamos a tener aquí dentro de poco y recordaremos esta chanfa. Pero puede Presenta. ganar el Planeta o el Cervantes, que lo que es tiene que yo menos estoy con cuantía. Penguin, yo estoy con Penguin, no estoy en la órbita del planeta, o sea, Bueno, me escúchame. ha fichado el equipo contrario. Ah, ¿te has fichado el equipo? Bueno, pues entonces, oye, Claro, Place Janes está preséntate dentro al del grupo Cervantes o Penguin. preséntate donde tú Sí. quieras. En definitiva, ¿qué quiero decir? Que te vamos a ver que cuando suba más todavía, acuérdate del viajero cuántico. El personaje. Por supuesto Sigue que sí. recordándote. Tenemos pendiente algunas conversaciones así un Sí, poco, sí, sí, eh, profundicemos ese mundo que ha sí, quedado ahí subyacente, ¿vale? Eso lo tenemos sí, que hacer. Oye, una cosa, hay en la magia celta, hay una cosa sí. muy bonita que se llama la profesión de las damas blancas. Ya te lo conté. Claro, yo estoy ahora un poco leyendo bastante a Graves y a su obra La diosa blanca y cómo él conecta el nacimiento de la poesía, ¿no? Con ese culto a la naturaleza y a la triple diosa. O sea, es que Eso es. en realidad, lo dije el otro día en una entrevista, la dama blanca tiene mucho también de la triple diosa, porque realmente en Galadriel encontramos un poco esos tres arquetipos de la doncella, tiene aspecto de doncella, pero también en realidad por edad, que tiene varios miles de años, tiene la sabiduría de la anciana. Y luego es una figura que también es maternal. De hecho, es que
Arwen es su nieta, tiene una hija que es Celebrian, que bueno, por una serie de vicisitudes, ¿no? Tuvo un encuentro con los orcos y quedó bastante traumatizada, marchó de la Tierra Media, ¿no? Pero quiero decir que es una figura que sí que me recuerda mucho pues, a esa diosa primigenia de la que habla Graves, ¿no? En su momento. Y bueno, a mí siempre me fascina mucho trabajar sobre arquetipos, es decir, por eso prefiero primero escuchar a los personajes y ver cómo se puede construir de manera verosímil su historia, que es algo que también le pasa a Tolkien. O sea, Tolkien tiene que explicar muchas veces, reescribir muchas veces la historia de Galadriel, ¿no? Explicar después en sus cartas cómo ha ido evolucionando. Incluso él mismo también se sorprende un poco de aquello que va encontrando por el camino. Entonces, claro, es una manera más compleja de trabajar, quizás es un poco más lento porque requiere mucha introspección. Esto es casi como ponerse a meditar muchas veces también, para dejar que fluyan ciertas energías creativas. Y luego, para mí, el oficio de escritor probablemente es el más complejo que he hecho en toda mi vida porque tengo que entrar mucho en el mundo interior y ser también lo bastante humilde para pensar que al final lo que traste de mi mano en el ordenador, porque yo ya no escribo a mano, o sea, escribo siempre directamente a través de mi portátil, que para mí es como una extensión más de mis dedos, ¿no? Es prácticamente inseparable. Hay que tener eso, mucha humildad, porque el producto que tú tienes al final, lo que tú al final vuelcas y escribes, primero, no es todo lo que tú querrías, no es todo lo que tienes dentro, porque somos seres humanos muy limitados, pero tampoco todo no hay que ser tan ególatras, ¿no? Para decir, todo esto es mío, ¿no? Hay fuerzas que para mí en fin, que te eligen para estas cosas, ¿no? Para que transmitas mensajes. Y por eso es tan importante no olvidarse que, bueno, para algunos esto es un propósito, para otros a lo mejor es simplemente pues una profesión, ¿no? Una manera pues de alcanzar el éxito. Para mí el éxito en realidad es acortar cada vez más la distancia entre lo que hay dentro de mí y lo que yo puedo transmitir a una persona que me lea. Y sobre todo el mayor éxito es que yo pueda comunicar con un lector al que primero le haya proporcionado una experiencia placentera. Es decir, que yo no quiero que nadie que abra un libro mío se aburra conmigo, sería bastante triste. Pero que luego después, cuando cierra la última página, también quede pues como un pozo, es decir, que no sea un producto de consumo, decir, bueno, ¿qué he podido yo aprender tras la lectura de La Dama Blanca? O sea, he podido, pues no sé, fijarme a lo mejor en un Tolkien que no conocía, no sé, que es un joven que está en el frente del sol, o he podido, por ejemplo, comprender que hay muchos tipos de amor y que no siempre es más feliz uno, pues cuando, no sé, se abandona a una pasión desenfrenada, que a lo mejor pues deja las cosas un poco pues en modo platónico, por decirlo así, y bueno, esa persona pues puede ser inspiradora para ella. Es decir, hay muchas opciones, o sea, un poco lo que yo quiero expresar. Bueno, yo creo que a mí lo que me dice el universo es que el panorama literario en España está liderado por mujeres. Yo creo que es así, y muchos convendrán conmigo y muchas. Alicia García Herrera pues está entre estas grandes escritoras. Esperemos que el derecho no nos la robe, que nos siga dando grandes momentos en la literatura. Su gran novela La Dama Blanca, con sus damas pues contradictorias, como decíamos, mujeres felices y a veces desgraciadas, amorosas y a veces hurañas, fuertes y a veces débiles, pues como las mujeres de la vida misma, como nosotras, Alicia, como Antonia, como cualquiera de nosotras. Eso es. Pues muchas gracias a ambos, ha sido un placer hablar con vosotros y bueno, pues esperemos que nos encontremos para hablar de Seguimos hablando, mujeres sí. tolkienianas y de arquetipos en primer lugar, para ya ir cerrando el ciclo Tolkien, y luego después pues para hablar sobre todo pues eso de la riqueza cultural que había en las islas durante los años 20 a través de la confluencia de diferentes personajes que eran intelectuales, pintores, escritores, todo eso. Muchas gracias, Alicia. Ha sido un Alicia, placer. cuídate, Hasta hablamos, luego. Muy luego bien, pues cuando tú regularmente. quieras, aquí estoy a tu disposición. Hasta Que luego. vaya Un bien. abrazo a ambos. Hasta Adiós. luego. Adiós, adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy.
Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.